aquí, dígale al Señor. Heme aquí, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, qué bendición poder estar juntos un lunes más, un comienzo de semana para poder estar siempre en la presencia del Señor, iniciar de esta manera, buscando de su consejo, de su palabra, de su revelación. Amén. Qué alegre que estamos acá. Tanto los que estamos acá presentes como aquellos que nos están viendo por medio de sus pantallas, en sus casitas. Gracias por permitirnos entrar a su hogar, ¿verdad? Porque es hermoso poder compartir todos, de una u otra manera estamos compartiendo con el Señor, teniendo esta coinonía de la palabra. Amén. Aquellos que no saben quiénes somos Visión de Vida, Ministerios Ebenecer, y estamos localizados en Shakopee, Minnesota. Amén. Su servidor es el pastor Edgar Girón y pues estamos acá con los brazos abiertos para lo que usted necesite con respecto a la palabra. Si necesita una casa donde reunirse, aquí estamos esperándole con los brazos abiertos. Bueno, así que le doy gracias a todos. ¿Por qué no le damos las gracias al Señor y le decimos: ayúdanos, Señor, en esta noche a entender tu palabra? Amén. Llénanos de ti. Amén. Acompáñame a orar. Padre Santo, gracias, bendito Dios, te damos en esta noche por todo lo bueno que has permitido en nuestras vidas. Este día, Señor, que estamos culminándolo de esta manera, buscando de tu presencia, de tu palabra, de tu revelación. Padre, en tus manos me pongo para que seas tú, Señor, guiando mis labios, pensamientos, hechos, todo lo que hoy, Padre amado, se vaya a entregar, que sea, Señor, por medio de tu Santo Espíritu y tu revelación, que sean usados todas las partes de mi ser para que tú seas glorificado, que seas tú glorificado, Señor, en todo momento. Bendigo, Señor, a este pueblo que está presente, a aquellos que están también en sus hogares escuchándonos, bendito Dios, sea hoy, sea mañana, el día o la hora en que nos escuchen. Bendito Padre, revela en sus corazones, dales paz, edifica, Señor, sus vidas. Te lo ruego, papito lindo, que esta palabra sea para ellos edificante, de paz, de gozo, de entendimiento, conocimiento, revelación, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, tócanos, llénanos, guíanos, háblanos, revélanos, bendito Señor, lo que hoy tienes para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Bueno, hoy se dará cuenta, no tenemos traductor, pero pronto vendrá otra vez. Se sintió un poquito malita, así que le mandamos un saludo a nuestra hermana Claudia allá en su casita y que pues el Señor le dé la fortaleza y la sanidad que ella se merece en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pero nosotros seguimos adelante y hoy seguimos con el tema ¿dónde van los muertos? Iniciamos este tema el lunes pasado, que es muy importante, muy interesante y es de mucha revelación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos venido escuchando de parte de nuestras familias, de nuestros amigos, religiones, etcétera, etcétera, que cuando uno muere, inmediatamente uno va al cielo, ¿verdad? Pero ahora, una de las cosas que debemos de entender es que los que estamos en Cristo, los que tenemos a Cristo, ya no morimos. Ya para nosotros no hay muerte. El Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Aleluya. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Porque es importante eso, que entendamos eso, que hay dos clases de personas que su cuerpo va a morir. Los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo. Y cada uno de ellos tiene un lugar diferente a donde va cuando muere. Nosotros, le digo, hemos escuchado muchas veces que no importa si son malos o buenos, sea quien sea, si cree o no cree, de cualquier religión y lo que sea, todos dicen se van al cielo, hasta los animalitos los mandan al cielo de un solo, ¿verdad? El perrito me está viendo de allá, el gato me está viendo de allá, el loro me está viendo del cielo, a todo mundo lo mandan para el cielo, sea bueno o malo, porque en realidad lo bueno
lo ve en la persona que se le hizo el bien, pero quizá esa persona que le hizo bien, por ejemplo, a su hijo, los hijos dicen, era un buen padre, una buena madre, me está viendo desde el cielo, pero quizá a la otra persona que le hizo mal va a decir, está en el infierno, ¿verdad? Esa otra persona. Entonces, tenemos que saber bien qué pasa con los muertos y entender que nosotros ya no somos, ya no morimos. Usted y yo, teniendo a Cristo, ya no morimos. Nosotros dormimos en el Señor. Dormimos en Cristo. Esperamos, amado hermano, por esa revelación preciosa que el Señor tiene para nosotros. Por eso, acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Esto para ayudarnos a entender un poco. Y antes que nada, quiero obviamente pedirle al Señor que me ayude a transmitir esta palabra. Porque no quiero ofender ni hacer sentir mal a nadie. Porque obviamente, hermano, cuando nosotros perdemos un ser querido, como le decía, para nosotros es alguien que queremos que esté en el cielo, que esté en el mejor lugar, ¿verdad? Porque para el que le hizo bien a quien recibió el bien de esa persona, obviamente quiere lo mejor, que si pasa algo que vaya al mejor lugar. Pero no quiero ofender, no quiero que se sienta mal, pero es necesario que nosotros entendamos estas cosas. Amén. Estas cosas. Y que nosotros obviamente tenemos que hablar la verdad y recibir la verdad. Ahora depende de cada quien si lo quiere recibir o no lo quiere recibir. Amén. Entonces, acompáñenme a 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 al 14. Dice, pero no queremos, hermanos, este es Pablo hablando, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Repita junto conmigo, de los que duermen. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Entonces usted y yo, todo aquel que ha recibido al Señor, no muere, duerme. Si en algún momento nos toca a nosotros dejar este mundo, que nuestro cuerpo caduque, que llegue a un momento límite, algo nos pase y abandonemos este lugar, nosotros no morimos, nosotros dormimos. ¿Quiénes? Los que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Aquellos que lo han tomado como su Rey y Salvador. Por eso Pablo se enfoca en esto y dice, no quiero que ignoréis esto, porque muchos no sabían a dónde iban, qué pasaba, ¿verdad? Con aquellas personas que estaban pasando de esta vida al siguiente lugar, al siguiente estadio. Entonces Pablo sale con la revelación de parte del Señor, nos dice a nosotros como iglesia, ustedes no tienen que entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. O sea que cuando uno de nosotros deja este mundo, obviamente la falta de aquella persona querida, la madre, el padre, el hijo, el amigo, etcétera, etcétera, pero que tiene a Cristo, obviamente nos vamos a poner tristes por la falta de esa persona y por un tiempo vamos a estar un poco melancólicos, ¿verdad? Tristes, caibajos, pero con esperanza, sabiendo que no murieron, sino durmieron. Ahora aquellos que no tienen al Señor Jesús, aquellos que no han recibido al Señor Jesús, aquellos que no han confesado a Cristo Jesús como su Salvador, ellos sí mueren. Ellos mueren. Por eso es el trabajo del enemigo para levantar muchas religiones y muchos lugares donde, entre paréntesis, se llaman cristianos, pero no confiesan al Señor Jesús como su Salvador. Yo vengo de una religión que en ningún momento me dijeron que confesara a Cristo como mi Salvador. Fui parte de esa religión sin confesar que era hijo, que aceptaba al Señor Jesús en mi corazón.
Y eso lo puede comprobar cualquiera que me conoce o que sabe o que ha venido de la religión que usted sabe que le estoy hablando y nunca se confiesa. Se confiesan otras cosas. Se lleva una doctrina, se lleva un dogma, pero nunca se confiesa al Señor Jesús. Jamás se dice, yo recibo, te recibo, Señor. Nunca hace la oración de fe. Nunca dice, te recibo en mi corazón, tú eres mi... No, simplemente nos llamamos y nos ponemos el título de la religión y ya. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Que si no se confiesa, no se detiene. Y si no se detiene, cuando muere, cuando el cuerpo muere, este cuerpo físico muere todo. ¿Por qué? Porque no ha resucitado. Por eso el Señor dice en su palabra que bienaventurados aquellos que tuvieron parte en la primera resurrección. Y la primera resurrección es la resurrección de nuestro espíritu al recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hermano. ¿Por qué cree que nosotros nos enfocamos cuando tenemos a alguien y le pedimos, confiese, si usted lo cree, si usted lo recibe, confiese al Señor Jesús como su Salvador, ¿verdad? No le estamos ofreciendo la iglesia, no le estamos ofreciendo una religión, le estamos ofreciendo lo que Cristo vino a morir por nosotros, a darnos salvación, perdón de pecados y salvación por medio de Cristo Jesús. Entonces, aquellos que mueren sin Cristo, mueren. Aquellos que su cuerpo muere, pero con Cristo no mueren, sino duermen. Duermen. Entonces, por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis esto. Y por eso, él no dice aquellos que mueren, dice aquellos que duermen, porque no morimos. Diga junto conmigo, yo no voy a morir. Lo más que me va a pasar es dormir. Mire, ese tema muy interesante, hermano. Yo se lo escuché al apóstol Sergio, a mi pastor, bueno, él nos ha enseñado de esto en todo tiempo, ¿verdad? En todo tiempo. Pero cuando escuché esta enseñanza, dije, es necesario que también se dé en la iglesia. Es necesario. Recuérdense que Él prepara, ya sea que nos da la semilla, o nos da la harina, o nos da el pan. Pero nosotros tenemos que repartir ese pan, o tenemos que moler ese trigo y dar la harina para que usted haga su propio pan. Pero es necesario que nosotros entendamos estas cosas. No podemos nosotros quedarnos ignorantes de estas cosas y pensar que todo es como todo el mundo lo dice. No, las cosas son como Dios dice que son. Amén. Aquí no importa títulos, no importa razas, no importa religión. No, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que dice la palabra? Entonces Pablo dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque ¿quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. Nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús, en que así como Él resucitó, por eso lo explica acá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, porque no solamente murió, sino resucitó, resucitó, así también Dios traerá con Él a los que murieron. No dice murieron, ¿verdad? ¿A quiénes dice? A los que durmieron. ¿Por qué? Porque nosotros no morimos, nosotros dormimos. Versículo 15 y versículo 16. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor. Ahora, por favor, entiéndame esto, que esto no es la palabra del pastor Edgar, ni es la palabra del apóstol Sergio, ni es la palabra del ministerio Sebenecer, es la palabra del Señor. En cualquier Biblia usted encuentra esto escrito. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no a los que murieron, sino a los que durmieron. Amén. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y, mire, ahora sí, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahí ya cambió todo, ¿verdad? Ahí ya no los que durmieron en Cristo, sino los que murieron en Cristo. Entonces,
Nosotros dormimos, pero tenemos que morir. ¿Quiénes son estos que murieron? Estos que murieron en Cristo. Aquellos que antes de morir en su cuerpo, murieron a sus pasiones, murieron a sus malos deseos, murieron a sus malos pensamientos, murieron a sus malas actitudes, murieron a todo eso. Venía la tentación y murieron. Yo no lo voy a hacer porque soy de Cristo. Yo no voy a pecar porque soy de Cristo. Yo no voy a abandonar a mi mujer, a mis hijos porque soy de Cristo. Yo voy a buscar del Señor porque, mire, amado hermano, es morir a la carne. Entonces, estos murieron a la carne, murieron a sus pasiones, pero su cuerpo también murió. Entonces ellos murieron en Cristo antes de morir en el cuerpo. Murieron físicamente, perdón, antes de morir físicamente, pero murieron ellos a la carne, murieron a sus pasiones. Entonces ellos murieron en Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, pues. Y aquellos que están vivos, no está hablando de que solo los que estamos, todos los que estamos vivos vivos, ¿verdad? O biológicamente, sino aquellos que están vivos de vida zao. O sea que también murieron a las pasiones de la carne. Esos que mueren a las pasiones de la carne, a los enojos, bueno, no los enojos, sino que aquellas cóleras que le dan, que ya no son coléricos, sino que ahora tranquilos. Viene la tentación, si bebían, si robaban, no más, porque murieron. Tengo ganas de ir a la fiesta, pero no, ahorita está el servicio, yo voy a ir al servicio. Tengo ganas de ver la película, pero no, ahorita mejor voy a ponerme a orar, a leer la palabra. Mueren a sus pasiones, mueren a lo que los ojos estaban acostumbrados, lo que la mente estaba acostumbrada, lo que la carne estaba acostumbrada. Mueren a sus pasiones. Pero cuando viene el Señor Jesús, ellos ya han muerto a sus pasiones, pero están vivos físicamente o biológicamente. Entonces ellos son vivos, pero no vivos así como nos vemos ahí, sino que vivos sao. Vivos sao es la vida que da el Señor, el Espíritu de Dios. A esos son vivos. Si no, imagínense, ¿cuántos vivos no van a haber cuando venga el Señor? Malos y buenos, ¿verdad? Entonces ya diríamos que de nada caminamos hasta aquí, diríamos nosotros. Entonces no, son los que estén vivos, sao, que hayan muerto a sus pasiones y que estén vivos, que no hayan muerto su cuerpo antes de cuando venga el Señor. Entonces esos son vivos, sao, y los que murieron en Cristo primero durmieron antes de ser resucitados. Pero bueno, primero murieron a sus pasiones. Murieron en Cristo. Murió su cuerpo, pero ellos no murieron, ellos durmieron. Entonces por eso dice la palabra, los que murieron en Cristo se levantarán primero. Los que murieron en Cristo cuando estaban en vida. ¿Amén? Bueno, ok. Entonces ahora tenemos obviamente las dos clases de personas, ¿verdad? Los que tienen a Cristo duermen. Si llegan a morir, si usted llega a morir, si yo llego a morir, lo más que podemos llegar a hacer es dormir. No morir, sino dormir. Pero aquellos que no tienen a Cristo, ellos sí mueren. Y vuelvo a repetir lo que el Señor dice en su palabra. Bienaventurados aquellos que fueron o formaron parte de la primera resurrección. Usted tiene que predicar el evangelio, hermano. Usted tiene que hablarle de Cristo a su familia, a sus amigos, que reciban al Señor, porque la primera resurrección es la que el Espíritu de Jesucristo hace en nosotros cuando resucita nuestro espíritu que estaba muerto. Aquellos que no tienen a Cristo andan con un muerto dentro de ellos, que es el espíritu. Pero cuando Cristo viene, resucita, porque es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu vivificador. ¿Amén? Bueno, ok, entonces tenemos que entender a dónde van los muertos, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, la hija de Jairo no murió, durmió, dijo el Señor, ¿verdad? Que cuando la resucitó, cuando la iba a resucitar, cuando dijo enfrente de todos,
no se preocupen que ella no está muerta, está dormida. Y todos empezaron a reír, ¿verdad? Está más loco que, ¿verdad? ¿Cómo que está viva? Si ya tienes un buen rato, está morada, está. Y él le dice, Talita Kumi, niña, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta, despierta. Y lo que le dice el Señor a la familia es, denle de comer, ¿verdad? Para que su cuerpo agarre fortaleza. Entonces también lo hace con Lázaro, también lo resucita, porque él le dice a sus discípulos, Lázaro no está muerto, bueno, Lázaro duerme, tenemos que ir a visitarlo. Y según ellos, ¿verdad? Que se está dormido, que lo despierte su familia, ¿para qué vamos a ir nosotros, verdad? Además de que se llevaba como 3 días para llegar. Solo que se hubiera tomado unas 100 días de pan, ¿verdad? Para que hubiera dormido 3 días seguidos sin... Pero no, él dijo, les tuvo que explicar a ellos, no, miren, pues su cuerpo murió, eso es lo que les quiero decir, su cuerpo, pero él está dormido porque creyó en mí. Y a pesar de que Lázaro, como le decía, no era un buen discípulo, amaba al Señor Jesús, porque el Señor Jesús lo amaba, pero Lázaro se escapaba de los discipulados. Las únicas que quedaban ahí eran Marta y María. Pero él sí iba a dar su vuelta como algunos de ustedes, ¿verdad? No, ustedes sí vienen a los discipulados, ¿verdad? Entonces, oiga, ellos no murieron, sino que durmieron. ¿Amén? Ok, entonces, mire, vamos a hablar de lo que... a ver, Jesús... Mira, quien cree en Jesucristo vivirá. Esta es una afirmación, no es una pregunta. Quien cree en Jesucristo vivirá. ¿Por qué? Juan 11, 25 al 26 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Entonces, resucita el Espíritu que está en nosotros y nos da vida. Entra vida a nosotros. Entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aunque el cuerpo muera, usted sigue viviendo. El que cree en Cristo Jesús, aunque muera su cuerpo, sigue viviendo. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Esos son los vivientes, como dice la palabra, aquellos que estén vivos a su regreso. Esos son los vivientes. Estos son los que está diciendo que aquel y todo el que vive, cuando Él venga, cuando Él regrese, que ha creído en Él y que ha muerto a la carne, a las pasiones, no morirá jamás. Y eso se lo preguntó a María, ¿verdad? O a Marta, no me acuerdo quién se lo preguntó, a Marta parece. Y Marta dijo, sí Señor, yo sé eso, que cuando venga... No, en ese instante, ahorita el Señor nos da vida. ¿Cuántos lo creen, hermano? Ahorita el Señor nos da vida. A ti que me estás viendo, el Señor te da vida. Si tú le invitas a tu corazón, Él te da vida. Y aunque nuestro cuerpo caduque, tú no mueres, sino duermes. Aleluya. Aleluya, mire, bueno. Entonces, tenemos que pensar en eso, especialmente en estos días que vienen las celebraciones a los muertos, ¿verdad? Vienen celebraciones a los muertos. Pero, hermano, nosotros no podemos hacer eso. No podemos estar celebrando a los muertos. Porque como decía, escuchaba a mi apóstol decirlo, ¿verdad? Si usted tiene a Cristo, si usted tiene algún familiar, amigo que murió su cuerpo, no murió, está dormido. Porque el Día de los Muertos que celebran es para los que verdaderamente murieron sin Cristo. Pero como yo lo escuché esto y me dio risa, y él dice, mire, cuando celebren el Día de los Dormidos, entonces ahí celebramos nosotros, ¿verdad? Pero no hay un Día de los Dormidos, ¿verdad? Porque usted y yo dormiremos si es que pasamos. Aquellos que han recibido al Señor no mueren, sino duermen. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dale una prenda de palmas al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿será que cuando uno muere entonces se va directamente al cielo? ¿Se va a aquel lugar que habla el Señor, que vamos a estar todos juntos, reunidos?
No, nuestro cuerpo es separado. Recuérdense que nosotros somos tripartitos. Nuestro cuerpo es separado en el instante que nosotros morimos. Es separado de la misma manera. Recuérdense que el espíritu está desde hace mucho tiempo ya en su lugar. Pero cuando nosotros somos engendrados acá, se empieza a formar el cuerpo. Y Eclesiastés dice, así como el ser humano no sabe cuándo el espíritu entra a los huesos, ¿verdad? Pero en el momento que somos concebidos, ahí se establece lo que es el cuerpo y el alma, se unen, ¿verdad? Y luego cuando empieza el hueso, entra el espíritu. Bueno, que el hueso ya está de alguna manera en las células y todo eso que está... Y entra el espíritu, pero el hombre no sabe en qué momento entra el espíritu. Sabemos que hay vida, pero no sabemos en qué momento entra el espíritu. Entonces somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y venimos por separado. El cuerpo es esto físico, el alma no es físico, es espiritual. Amén. Entonces no fue creado aquí, fue creado en un lugar espiritual. El espíritu estaba con Dios. Entonces somos tres partes. En el momento que el cuerpo muere, somos separados. ¿A dónde se va el cuerpo? El cuerpo vuelve al sepulcro o al polvo. El alma, aquellos que tienen a Cristo, van al paraíso, y aquellos que no tienen a Cristo, van al Seol o el infierno. El espíritu le pertenece a Dios, vuelve a Dios. El espíritu que tiene a Cristo vuelve a Dios. ¿Cuántos quieren convertirse hoy, hermanos? ¿Cuántos quieren recibir a Cristo hoy? Bueno, bien, entonces es de esa manera. ¿Por qué? Porque nadie sube. Mire, viene esto por lo que le decía. Siempre escuchaba a todo el mundo. Desde allá me está viendo mi abuelo, mi mamá, mi tía, mi hermanito. Desde el cielo me está cuidando. Hablan con ellos. Le mandan mensajes de texto, ¿verdad? Le mandan mensajes en Facebook. Yo no creo que tengan Facebook allá donde estén, pero se los mandan, ¿verdad? Y tú, yo sé que me estás viendo, y hablan con ellos. No quiero ofender a nadie, pero no se van para el cielo. No se van para el cielo. Somos separados de las tres formas que nosotros tenemos, las dos, el espíritu, el alma y el cuerpo. Somos separados y vamos a distintos lugares. El único que hay que está en el cielo es aquel que vino del cielo. Y Él en su momento nos va a llevar a todos al cielo, pero tenemos que entrar en Cristo. Cristo nos va a meter. Amén. Nosotros por nuestra cuenta no podemos llegar. Nadie, mire, te lo voy a mostrar. Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, el único que ha subido al cielo y que está en el cielo es Jesucristo. Cuando Él viene por su iglesia, dice que Él viene del cielo y nosotros somos levantados acá, los vivos y los que murieron en Cristo, y lo vamos a encontrar en las nubes. No nos vamos al cielo, aún ni en ese instante nos vamos al cielo, sino que en las nubes nos vamos a encontrar con Él. Entonces ahora nadie sube al cielo, o sea que no se van al cielo. No se van al cielo. Juan 13:3 dice, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, Juan 17:5 dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Es el Señor el único que es glorificado, es el Señor que vuelve al lugar donde antes estaba y que obviamente nos va a llevar a nosotros, pero nadie entra al cielo si no es por medio de Cristo. Por eso la palabra dice, el Señor Jesús dice, nadie llega al Padre si no es por mí. No es por medio del pastor, no es por medio del apóstol, no es por medio de una religión, no es por medio de alguien que le sirvió al Señor y murió y que ahora lo puedan estar adorando.
o idolatrando. Perdón, no es así. Es por medio de Cristo. Si no recibimos a Cristo, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, si no creemos en Él, perdón, no van al cielo. El único que nos mete o nos lleva al cielo es el Señor Jesús. Amén. Es el Señor Jesús. Amén. Entonces ahora, el cuerpo vuelve al sepulcro o vuelve al polvo. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Esto es el Señor Dios hablándole a Adán después del pecado. Y le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquellos que mueren, su carne se vuelve polvo. Se vuelve polvo. Vuelve al polvo. Vuelve al sepulcro. Entonces el cuerpo vuelve al sepulcro. Amén. Salmos 104:29 dice, escondes tu rostro. ¿Quién? El Señor esconde su rostro cuando ya se le acabó el tiempo a alguien. Escondes tu rostro, dice, se turban, porque cuando ya están en el tiempo de que ya es tiempo de partir, como que viene una aflicción, ¿verdad? Tanto al que está pasando el momento como a aquellos que están viéndolo. Se turban, les quitas el aliento. Recuérdense que en el paraíso, bueno, no en el paraíso, sino cuando el Señor formó a Adán, Él sopló aliento de vida, espíritu de vida. Entonces, Él quita otra vez ese aliento de vida. Le quitas el aliento, expiran, porque fíjense qué tremendo. Yo no sé si usted, bueno, no, pero cada vez que es la hora de partir de los seres queridos, amigos, de los que, bueno, al menos yo he visto, y expiran. El Señor Jesús en la cruz, dice, expiró. Entregó el espíritu y expiró. Siempre devuelven el aliento, ¿verdad? Y vuelven al polvo. El cuerpo vuelve al polvo. Salmos 49:14. Voy a ir rápido para poder avanzar. A las 7:30 ya, hombre. Como ovejas son llevados a la tumba, donde la muerte será su pastor. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos, sus cuerpos se pudrirán. Estamos hablando de a dónde va el cuerpo, ¿verdad? Los cuerpos se pudrirán en la tumba, lejos de sus grandiosas propiedades. Para aquellos que dicen, ¿verdad? Es que hoy sí, mire, tengo una casa, tengo una fortuna, tengo una esposa, un esposo, unos hijos, una madre, un padre, pero calidad. Y cuando se muere uno, se acabó todo. Se acabó todo. Entonces, quedamos claros para dónde va el cuerpo. Vuelve al polvo. ¿Qué pasa con el alma? ¿Para dónde va el alma? El alma que tiene a Cristo, que ha aceptado al Señor, va al paraíso. Y el paraíso no está en los cielos. El paraíso está en uno de los lugares abajo de la tierra. Ahí está el paraíso, no está en los cielos, está abajo en la tierra. En uno de los estadios, en unos lugares intermedios. En ese lugar está el paraíso. En el paraíso, bueno, bajo la tierra hay dos, podemos decirlo, hay dos partes. Una donde está el paraíso y el otro donde están los lugares de tormento, cárceles, donde están las cárceles más bajas, que están los ángeles caídos del principio, que el Señor dice que si no estuvieran ahí, ¡ja, hermano! Esos ángeles hicieran pedazos todo lo que está aquí arriba. Entonces los tienen encarcelados allá abajo. Entonces son dos partes, y en la otra parte está el paraíso. Y allí hay también ciertos lugares donde están arreglando el alma, le iba a decir, ¿verdad? Pero ahí, si cometió algo, si no estaba bien, ahí lo están puliendo. Entonces, ¿por qué le digo esto? Lucas 16:22 dice, un día el mendigo murió y los ángeles lo llevaron junto a Abraham al lugar donde van los fieles. ¿Quiénes son los fieles?
Los que creen en Jesús. Ahora, usted dirá, sí, pero Lázaro no conocía al Señor Jesús todavía. Sí, pero esperaba en el Mesías. Entonces, todas las fiestas que quedaron para los judíos, quedaron como figura de lo que Cristo iba a hacer. Todo aquel que, obviamente en la ley con los judíos, con los israelitas, que creyeron en la esperanza esa del Mesías que vendría a ellos, y que por esa esperanza, por esa fe, por esa fidelidad, hicieron todo, llevaron a cabo todo lo que el Señor les dijo. Traigan sus diezmos al alfolí, traigan sus ofrendas, traigan esto y lo otro, ayuden al menesteroso, denle lugar a la viuda, etcétera, etcétera. Hicieron eso, hermano, o que simplemente se mantuvieron firmes creyendo en esa esperanza. Entonces, ellos son fieles. Ellos son fieles, entonces ellos son llevados ahí donde está, al paraíso donde está Abraham. Entonces Lázaro es llevado a ese lugar, lo llevaron junto a Abraham, al lugar donde van los fieles. El rico murió también y lo enterraron. Sigamos leyendo, versículo 23 de Lucas 16, dice, y despertó. ¿Dónde despertó el rico? En el infierno. En el infierno, que es el Hades. El Hades es el lugar donde descansan o están las almas de los muertos, dice la palabra. El diccionario Strong, bueno, se lo voy a mostrar, miren. El Hades, que es igual al infierno, es la palabra infierno, como particular negativa, dice propiamente, dice el Hades, o el lugar, o estado, o estadio de las almas que han partido. El Hades o el sepulcro. Entonces aquellos que mueren, las almas que no tienen a Cristo, se van a esa parte del Hades, que es el infierno, que es un lugar, y ahorita lo leemos, donde fue el hombre rico. Y dice, y despertó en el infierno, el Hades. ¿En medio de qué despertó? No le dieron chance de ir a un juez y mire, por favor, deme un break, ¿verdad? No, de una vez despertó en sus tormentos. Despertó en el infierno y despertó en sus tormentos. Aquellos que no tienen al Señor se van a esos lugares, a un lugar de tormento, a esperar, hermano, para después de los 1000 años del reinado del Señor Jesús. Y si no tienen al Señor Jesús, pues ahí viene la segunda muerte después de eso, ¿verdad? Que es en el lago de fuego. Entonces, despierta, pero dice, Padre Abraham, gritó, ten compasión de mí. Envía a Lázaro a que siquiera se moje el dedo en agua y me refresque la lengua, porque sufro mucho en esta llama. Entonces, aquellos que no tienen al Señor Jesús van al infierno, al Hades, a un lugar de tormento, donde sufren mucho, donde sienten la llama del dolor, amado hermano. Y fíjese que no se les quita el orgullo, no se les quita la prepotencia, porque estando en el infierno, todavía quiere que manden al pobre Lázaro otra vez a que lo quiere agarrar de sirviente todavía desde ahí donde está. Y eso es lo que pasa en estos tiempos, que mucha gente tiene tanto orgullo, tanta cólera, tanta amargura, que ellos no entienden, amado hermano, que si no nos arrepentimos, que si no nos apartamos del mal, si no recibimos al Señor Jesús, si no caminamos en justicia y en verdad, buscando la paz y la santidad, nosotros no veremos al Señor Jesús, nosotros no estaremos en un lugar donde nos mantengan bien, hermano. Pues el Señor no quiere que tú sufras, el Señor quiere que tú seas siempre lleno de gozo, de paz, de alegría. Amén. Entonces, pero le dice, y gritó, Padre, ¿verdad? Padre. Eso significa, bueno, fíjese que aquí lo podemos ver en dos formas también, porque hay un lugar de tormento para aquellos que recibieron al Señor Jesús, pero que no caminaron conforme a lo que el Señor Jesús hablaba. Por eso dice la palabra también que no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último centavo. Y era un salvo, pues. Pero si nosotros, hermano, no caminamos conforme al Señor y hacemos las cosas mal, hacemos las cosas como no le agradan al Señor, aunque seamos salvos, lo que hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Que no son dignos de escapar.
Entonces, si no son dignos de escapar y ellos mueren, ellos tienen que ir son mandados, enviados a un lugar donde son perfeccionados o tienen que pagar hasta el último centavo. No me recuerdo cuál es la palabra que dice ahí, no sé si alguien me ayuda, lo encuentra por ahí, donde está ese versículo, hasta que pagues tu último cuadrante, dice. Hasta que pagues el último cuadrante, no saldrá. Entonces, eso es para aquellos que son salvos, pero que no anduvieron bien con el Señor. Pero aquellos que no recibieron al Señor, obviamente van a un lugar donde van a estar sufriendo peor que esto, ¿verdad? Bueno, pero eso es de estudiarlo en otro momento. Entonces, ¿a dónde va el alma? Si tiene a Cristo, al paraíso. Si no tiene a Cristo, al infierno. Amén. Espero que me esté dando a entender, hermano. Amén. Mire, a ver. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6. Dice, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Entonces, el Señor da la vida, pero también da muerte, ¿verdad? Él permite que nosotros muramos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Unos van al Seol, pero otros son levantados de ese lugar. Recuérdense que el Seol es un lugar de muerte. Nosotros, los que morimos en Cristo, vamos a ser levantados. ¿Por qué? Porque nosotros dormimos. Amén. Los que murieron, esos no van a ser levantados. Esos, les digo, van a esperar hasta después del milenio, después de 2000 años de reinado del Señor Jesús aquí en la tierra. Van a ser levantados y van a ir a un juicio, pero ya no delante del Señor Jesús, sino que van a ir delante del juicio de Dios, del trono blanco, donde ahí viene la segunda muerte. Todo el que no es encontrado en el libro de la vida, ¡pah!, al infierno. Bueno, no al infierno, al lago de fuego. Tengo el versículo. ¿Tiene el versículo? A ver, léalo. Dice en Mateo 5:26, dice, en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Amén. Versión de las Américas. Versión de las Américas. Bueno, entonces estaba bien, ¿verdad? Hasta que hayas pagado el último centavo. Pero esto, obviamente, estamos hablando de esas cárceles en los lugares intermedios donde nosotros, si llegamos a fallarle al Señor, ya sea por necedad, por lo que sea, amado hermano, pero somos salvos, tenemos que ir a pagar hasta el último cuadrante, hasta el último centavo. Ya cuando sea pagado todo esto, vamos a ser sacados de la cárcel, porque es una cárcel, como una cárcel, ¿verdad? Recuérdense que los azotes, usted es salvo. Amén. Si usted recibe al Señor, es salvo. Amén. Ayer hablábamos que tenemos que buscar ser dignos de escapar, ¿verdad? Amén. Pero si no somos encontrados dignos de escapar, entonces, según lo que hayamos hecho, hay tres cosas. Hay cárcel, hay castigo y hay azotes. Esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero eso después lo hablaremos. Pero lo que estamos viendo es a dónde van los muertos. ¿A dónde van los muertos? Mire lo que pasa con los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que no quieren nada con Dios. Los que no reciben al Señor. Los que no quieren nada del Señor Jesús. No creen en Dios. Porque Dios fue el que envió al Señor Jesús. Si no creen en el Señor Jesús, no creen en Dios. Ahora el Señor Jesús envía a sus ministros para que prediquen la palabra, a los salvos para que den a conocer la salvación de Cristo. Y no creen en Él, en ellos, de la obra redentora del Señor Jesús. Entonces no creen en los ministros, no creen en el Señor Jesús, no creen en Dios, son unos impíos. ¿Qué pasa con los impíos? Los impíos volverán al Seol. ¿Qué dijimos que era el Seol? El infierno. ¿Qué hay en el infierno? Tormento. O sea, todas las naciones, oiga, no está hablando de todas las familias, unas familias, unas cuantas, no, de todas las naciones que se olvidan de Dios. Por eso hay que orar por esta nación, por el país de donde usted viene, hermano, por la América, por Guatemala, por México, Perú, Colombia, Honduras, etcétera, etcétera, hermano. Tenemos que orar. Porque las naciones que se olvidan de Dios, mire, le decía a mi esposa,
que alguien subió un video donde el presidente Trump le preguntan, bueno, le dicen, presidente Trump, usted es el hombre más famoso del mundo, dice. Y le dicen, no, dice, yo no soy. ¿Cómo que no? Todo el mundo sabe quién es presidente Trump, Donald Trump. No, yo no soy, dice. Ah, no, ¿y quién es para usted? Jesucristo es. Mi hermano, reconociéndolo en esta nación, que el Señor bendiga esta nación, hermano. El Señor Jesús dice, Él es el más famoso, Él es el famoso. Necesitamos del jefe, dice. Necesitamos del boss. Sin Él nada somos. ¿Y qué? Lo digo, yo sé que me van a criticar, dice, pero sí, Jesucristo es el más famoso, dice. Hermano, que el Señor bendiga al presidente. Que todas las naciones puedan, miren, reconozcan a Cristo, hermano, reconozcan el poder de Dios en sus naciones, en las naciones. Aleluya. Proverbios 15:24. La senda de vida para los sabios es hacia arriba, para que se aparten del Seol que está abajo. ¿A dónde está el Seol? ¿Y qué es el Seol? El Hades. En el Hades lo separamos en dos partes. Una, donde está el paraíso, que son lugares intermedios, y el otro lado, donde están las cárceles, donde están los ángeles encarcelados desde el principio, amado hermano, están ahí. ¿Y qué los divide? ¿Qué los separa? Un abismo. Un abismo los separa. Abraham le dice al rico, mira, cuando él le dice, dile a Lázaro por favor que moje su dedo y me lo ponga en la lengua porque me estoy quemando. Y Abraham le dice, lo siento, pero ni de aquí puede ir ninguno para allá, ni de allá puede venir ninguno para acá, porque hay un abismo que nos separa. ¿Qué abismo será ese, hermano? Que no pueden pasar. Porque no estamos hablando de cuerpo, estamos hablando de espíritus. Entidades espirituales. Y el alma, pues, es una entidad espiritual. ¿Amén? Amén. Bueno, ok. Entonces, ya entendimos a dónde va el alma. Amén. ¿Verdad? Amén, amén. A ver, ¿qué dice acá? Mire, mire, esto lo tengo que tocar porque lo tengo que tocar antes de que se me acabe el tiempo. Recuérdense que Lázaro murió. ¿Y qué pasó cuando él murió? El Señor envió ángeles a recogerlo para llevarlo a donde estaba Abraham, al paraíso. Tenía que ser guiado hacia el paraíso. Y eso tiene una figura muy interesante, muy importante, porque en lo espiritual, amado hermano, recuérdese que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, son contra potestades, autoridades, de todos espíritus, hermano, que se mueven en los cielos. Y que, amado hermano, potestades espirituales que se mueven acá, esos espíritus inmundos, demonios que andan, que son espirituales. Hermano, si nosotros no tenemos quien nos guíe, puede perderse del camino. El Señor, fíjese qué potestades más fuertes podrán ser esas que se mueven ahí, que el Señor no envió un ángel, sino envió ángeles a guiar a Lázaro. Entonces, y todo eso tiene un valor espiritual tremendo, porque lo que es en lo espiritual, eso corresponde con lo que se mueve aquí en lo espiritual, que es la iglesia. Por eso la importancia de reconocer un pastor, de reconocer una casa. Aquellos que andan de iglesia en iglesia, no reconocen a un pastor. Dicen, sí, hay el pastor, o el pastor de la iglesia, sí, el pastor, pero no reconocen casa. Porque el que reconoce casa, hermano, no se va. Yo me voy a trabajar y yo sé que cuando salgo de trabajar, yo me voy para mi casa. Yo puedo ir a pasear, pero después de pasear, yo regreso a mi casa. Reconozco una casa, reconozco una familia, reconozco un lugar. Aquellos que andan, son salvos, hermano, pero andan de casa en casa, no reconocen un lugar. El problema es que lo que es aquí en la tierra, la manera que ve lo espiritual aquí en la tierra, porque la iglesia es espiritual. Entonces, lo que acontece aquí en la tierra, cuando uno muere, si uno muere,
Hermano, si no teníamos quien nos guiara acá, no vamos a tener quien nos guíe para ir al paraíso. Y podemos llegar a perdernos. Por eso, usted ha escuchado de fantasmas, de espíritus, de espantos, de todas esas cosas. Porque es gente, miren, uno, pueden ser algunos que simplemente se pierden, o de los que mueren, de los irredentos, de los que no tienen a Cristo Jesús. Y obviamente, pues, si no obedecieron a nadie, se pierden en el camino y quedan pululando sobre la tierra. Mire, este tema es tremendo. Hebreos 13:17. Miren, la importancia de ser cuidados, preparados y guiados aquí en la tierra por pastores. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Los ángeles vinieron ¿por quién? Por el alma de Lázaro, no por el espíritu, por el alma de Lázaro, para guiarlo hacia el paraíso. Entonces, sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. La importancia de reconocer un pastor, hermano, de reconocer una iglesia. Eso no lo digo para que usted diga, ay sí, pastor, yo lo quiero reconocer. No, hermano, porque eso le tiene que nacer a usted en su corazón, en su espíritu. El Señor se lo tiene que revelar. En la iglesia puede haber gente que no me reconoce como su pastor, ¿verdad? Ni la iglesia como su iglesia, como su casa. Y viene cuando quiere y se va cuando quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no reconocen un pastor, y así lo van a hacer en todas partes. Esa es un adulterio o fornicación espiritual. Por eso el Señor le dice, ustedes son unos fornicarios. A Israel le dice, ustedes son adúlteros. ¿Por qué? Porque andaban de Dios en Dios, de costumbres en costumbres, y dejaban al Señor. Eran adúlteros espirituales. No reconocen. Y mientras no reciban el rema, no se arrepientan verdaderamente, como hablábamos ayer, que volverse de todo lo malo, cambiar su forma de actuar, sus actitudes, su forma de vida, hermano, van a seguir siendo adúlteros y fornicarios espirituales, que van a andar donde me guste, donde me traten bien, ahí voy. No donde les hablen la palabra, no donde les hablen la verdad, no donde los quieran guiar realmente, donde los disciplinen para que puedan aprender y donde les den amor, sino que no, donde a mí me gusta, ahí no me gusta, ahí no me gusta, entonces tú vas buscando los deseos de la carne y no los deseos del espíritu. No lo que Dios quiere, sino lo que tú quieres. Entonces, es importante reconocer un pastor. 1 Tesalonicenses 5:12-13 dice, pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros. ¿Por qué se enfocará tanto el Señor y habla por medio de los ministros para que hagan esto? Porque hay algo encerrado, hermano, en todo esto. Es espiritual. Es espiritual. El problema de estos tiempos es que la gente no cree en eso espiritual, cree que son puras ganas de los pastores de decir algo, pero no somos nosotros, es la palabra, hermano. ¿Cómo va a dejar algo el Señor escrito solamente por dejarlo escrito si no tuviera ninguna importancia? Perdóneme, pero todo lo que está escrito es importante. Todo lo que está escrito es importante. Gálatas 6:6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Miren, a esto le va a doler a un montón allá en China, ¿verdad? Que no les gusta darle nada, hermano, pastor, ahí que trabaje, que vaya, hermano, porque así se porta acá ahora. Mire, yo le doy gloria a Dios por ustedes, hermano. Mire, con el apóstol Sergio, es que cuando mire, usted sabe la cantidad de gente que ahí no andan detrás de la gente para que ofrendan, para que hagan esto, para que estén en la iglesia, no, hermano. Lo único que uno de pastor tiene que hacer es enseñar.
Y lo único que tiene que hacer uno a que le están enseñando es aprender y poner en práctica. O sea, creerlo, aprender, creerlo y ponerlo en práctica. Porque cuando ya uno le enseñan y uno lo aprende, uno lo entiende, hermano, no tienen que andarlo rogando para que vaya a la iglesia, para que tome un privilegio, para que cualquier cosa, no le andan rogando, no le andan rogando. Y aquí Gálatas, que el apóstol Pablo habla a los de Gálatas y dice, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Mire, voy a terminar con esto para pasar a dónde va el Espíritu, porque se me va el tiempo. 1 Corintios 9, del 9 al 11. 1 Corintios 9, del 9 al 11. Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y dice Pablo, ¿acaso le preocupa a Dios los bueyes? O sea, los bueyes naturales, ¿verdad? ¿Acaso estará hablando el Señor de los bueyes que andan jalando carreta? ¿O lo dice especialmente por nosotros, dice, por los ministros? Sí, se escribió por nosotros, los ministros. No le pongas bozal al buey, hermano. Y lo digo porque van a haber algunos que me están escuchando que tienen su pastor, tienen su casa, y quizá en algún momento dijeron, es que yo ya no voy a dar mi diezmo ni mi ofrenda a la iglesia, ¿verdad? O dicen, es que lo que pasa es que el pastor se lo está comiendo. ¿Y de qué quieres que viva, pues? Si el Señor está diciendo, no le ponga bozal. No al buey, sino al ministro. Los bueyes son figura de los ministros. Los camellos son figura de los ministros. O lo dice especialmente por nosotros. Dice, sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza. El que anda sembrando, hermano, no anda sembrando diciendo, voy a tirar la semilla que se la coman los pájaros. No, siembra para cosechar. Y el que trilla, claro que esto por favor no lo vayan a tomar por otro punto de que, ya sabía yo que por dinero era pastores. No, hermano, no, hombre. No, si a nosotros que nos mantiene es el Señor, y a usted también. El Señor no se olvida de usted, no se olvidará de mí, ni de los ministros que están predicando su bendito evangelio de salvación, hermano. Él no se olvida, no se olvida de aquel que le da un vaso de agua fría, dice la palabra, una agua fresca a uno de mis chiquitos. Ese vaso esa persona no se va a quedar sin su recompensa. Hermano, eso no lo decimos nosotros. Aquí tenemos testimonios, hermanos, de gente hermosa que el Señor le pone en su corazón y el Señor no los ha abandonado. El Señor no los ha abandonado. No le digo quiénes somos, porque no, ahí el Señor los está bendiciendo. Los está bendiciendo y que los siga bendiciendo, ¿verdad? En algún momento van a dar su testimonio. Los vamos a llamar, ¿verdad? Para que den su testimonio. Pero oiga, el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Dice, esto y paso a lo que es el espíritu. Pero hay algunos en sus iglesias, en la iglesia donde van, que no diezman ni ofrendan. Recuerdes que el diezmo, lo que hace uno cuando diezma es reconocer a Dios primeramente. ¿Ok? Reconoce que es Dios, su Dios, su Padre, su todo. Lo segundo, está reconociendo a ese pastor que Dios ha puesto para cuidarle. Y cuando hacemos eso, lo entendemos en nuestro corazón, el Señor cumple su promesa en su vida, hermano. Lo que dice Malaquías. Malaquías 3, 10, 11, hermano, esa promesa es para aquellos que reconocen a Dios primeramente y al ministro que ha puesto sobre ellos para que los cuiden espiritualmente. Y las ofrendas, sabemos que las ofrendas abren
los cielos. 1 Corintios 9, 12 al 14. Si otros tienen este derecho sobre vosotros, no le tememos aún más nosotros, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, dice Pablo, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Así hay muchos pastores hermosos que están trabajando para mantenerse, para vivir, ¿verdad? Sí. Pero tienen todo el derecho. Ahorita lo vamos a seguir leyendo. Versículo 13. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida en el templo, que está en el templo? Y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. ¿Dónde presenta usted sus diezmos y sus ofrendas? Al altar. Los ponen en el alfolí que está en el altar, pero eso se va. Es por fe. Entra y ¡pum! Aparece allá en los cielos, en los tesoros de los cielos, dice. Donde ni la oruga, ni la polilla, nada se lo come, hermano. Pero bueno, pero aquí dice el Señor, del altar comen los ministros que sirven al Señor en lo sagrado. Muchos no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no hay, no entra, porque no creen, no lo reciben. Aquellos que no lo reciben no están reconociendo primeramente a Dios. Y no están reconociendo al pastor, no están reconociendo casa. Veo aquí a varones que están casados. Hermano, yo creo que usted no lleva su cheque a otra casa, sino que donde está su mujer y sus hijos. Y aquellos que ya vienen hijos. ¿Verdad que no? No, usted lo lleva a su casa. Amén. Entonces, allí en la casa. Entonces dice, servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Su esposa recibe su parte. Trabaja en la casa, hermano, ahí limpia, cocina. Sus hijos están esforzándose en la escuela, en esto y lo otro, le hacen caso, le ayudan, tiran la basura, comen, tienen donde dormir, están recibiendo de ese lugar, porque usted lo está depositando ahí. Y esa es una bendición. Pero oiga el versículo 14, leámoslo juntos. Así también ordenó. Ok, dígale que está la parcilla. No es el pastor los pastores quien los ordenan. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio, hermano, no nos opongamos al Señor. No se deje meter cosas en la mente. No me cree a mí, créale a la palabra. El que se opone, lo hablamos ayer, se opone a Dios. Y el que se opone a Dios no es digno de escapar. Y no es digno de confianza. Bueno, ok, sigamos. Antes que pase esto. Ok, ¿a dónde va el espíritu? Mire, se fue volando. El espíritu vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7. Entonces el polvo volverá a la tierra. Estamos hablando del cuerpo, de donde fue tomado. Y el espíritu volverá a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el espíritu vuelve a Dios. Dios es el corazón, Dios es todo amor, dice. Entonces, así como la sangre vuelve al corazón y el corazón lo manda al lugar donde tiene que estar para ser purificado. Lo manda a los riñones, lo manda a los pulmones para que sean purificados, hermano. Entonces, vuelve a Dios el espíritu y el Señor lo manda al lugar donde tiene que ser limpiado y lo coloca en un lugar donde va a ser, obviamente, preparado, ¿verdad? Para estar listo para después que el Señor vuelva. El espíritu ya perfeccionado, el alma perfeccionada con un cuerpo glorioso, hermano. Vuelve a unirse las tres entidades, espíritu, alma y cuerpo allá en los cielos. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Mientras, no vamos al cielo. Los que no recibieron al Señor son espíritus irredentos. Esos
amados hermanos, son enviados a la Babilonia espiritual. A la Babilonia, donde Apocalipsis dice, y toda clase de demonios, lechuzas llenas, espíritus inmundos, porque los que no reciben al Señor, sus espíritus se vuelven espíritus inmundos. Los que no reciben al Señor, los que no creen en el Señor, cualquier religión que sea, si no reciben al Señor, hermano, su espíritu se vuelve un espíritu inmundo. Pero el espíritu de los que recibieron, de los salvos, vuelven a Dios, al Padre que lo dio. ¿A dónde los manda el Padre a esos espíritus que son de los salvos? Hebreos 12:9 dice, por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los espíritus y así vivir? Hebreos 12, 22 al 24. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, a la celestial Jerusalén, o a la Jerusalén celestial, tal vez dirán su versión, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Oiga, no están en los cielos, están inscritos en los cielos, todavía no están en los cielos. Por eso le digo, nadie se va al cielo. Los espíritus de los que son salvos van a la Jerusalén celestial, ahí los manda el Señor. Volvemos al Señor, el espíritu vuelve a Dios y Dios lo coloca, lo manda a la Jerusalén celestial. Ahora, dice, muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos. Ok, diga junto conmigo, yo soy justo. ¿Por qué es justo? Porque ha sido justificado por la sangre de Cristo. Si en Cristo usted no está justificado, por lo tanto no es justo. Entonces, la congregación, el juez, a los espíritus de los justos. Entonces los espíritus de los justos van a la Jerusalén celestial. Los espíritus que no tienen al Señor Jesús se vuelven espíritus inmundos. Entonces los espíritus de los justos van a ser perfeccionados. Cualquier cosa que falte van a ser perfeccionados en la Jerusalén celestial. Ahí los manda el Señor a perfeccionarse para que cuando venga el tiempo de la redención, el tiempo de la glorificación, el tiempo de ser vueltos al Señor, amado hermano, entrar al cielo en Cristo Jesús, volvemos a unirnos el espíritu, el alma y el cuerpo, para ser uno solo una vez más y vivir para siempre. Amén. Aleluya, cuando se alegran. Porque mire, el espíritu de los justos dice a Jesús, el mediador, o sea que su espíritu tiene que volver a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Qué le quiero decir con esto? Ya finalizo. El cuerpo muere, vuelve al polvo, va al sepulcro. De los salvos y los no salvos, vuelve al polvo. El alma de los salvos, de los que han recibido al Señor Jesús, los salvos van al paraíso. Y si hay alguna deuda que pagar, van a alguna de las cárceles hasta que paguen su último cuadrante, su último centavo, o van al paraíso, donde son perfeccionados dentro del paraíso. El alma de los salvos. Los que no son salvos, el alma de los salvos, van al lugar de tormento, al infierno, al Hades. Amén. A esperar por el juicio de Dios. El juicio del Padre es el trono blanco. Después de los 1000 años del reinado del Señor Jesús, luego son levantados solo para que les lean la cartilla. Todo esto, tuviste la oportunidad de recibir al Señor, tuviste la oportunidad de ayudar, tuviste la oportunidad de acercarte, tuviste la oportunidad de hacerse y no lo hiciste. Entonces, junto con el falso profeta, junto con el anticristo y junto con el diablo, con la muerte, y todo eso son enviados a
el lago de fuego donde son destruidos. Por eso el Señor dice, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, pero que no puede hacer nada al alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, después de esos 1000 años, son enviados al lago de fuego y son destruidos. Ese es el alma. El espíritu, el Señor Jesús, al ya estar en los últimos momentos, Él encomienda su espíritu al Señor. Oiga, tenemos que, así como aquí en la tierra, tenemos que ponernos bajo la cobertura. Fíjese, los 5 ministerios, es importante, bajo la cobertura de un pastor, de tu pastor, de una iglesia donde te guíen, pero que te hablen la verdad, porque ahí están los 5 antiministerios también, que te van a decir, tú sigues celebrando el Halloween, tú sigues celebrando lo otro, y te van a guiar a la muerte, te va a guiar a la muerte, al sepulcro, dice, hasta después de la muerte te va a guiar, hermano, Él va a ser tu pastor, dice, la muerte. Entonces, tienes que ir a un lugar donde te hablen la verdad. Que te hablen no que te estén ahí acariciando el alma, tranquilo, mira, ven despeinado si quieres, no te arregles, que el Señor te ama. Pues claro, te amo, pero hablamos ayer, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en ti. Amén. Fíjese qué tremendo esto, que si van a una cita de trabajo, no se van todos desarreglados. Se van bien chañaditos, bien trajeados. Porque tienen una entrevista de trabajo, van a la iglesia, van con los pantalones rotos, despeinados, y pura pachanga. Perdón, tiene que haber un cambio, ¿verdad? Entonces, si no son guiados aquí en la tierra, no van a ser guiados después de muertos, les va a costar. Si son salvos, les va a costar llegar al paraíso. Ahora, el espíritu también tiene que ser encomendado. Si los ángeles, hermano, los ángeles cuidaron del alma para llevarlo al paraíso, también el espíritu puede estar en peligro porque son potestades espirituales que se mueven. Entonces ahora el Señor Jesús dice, Padre, en tus manos, ¿por qué el Señor Jesús le va a encomendar al Señor su espíritu? Para que no le pase nada. En tus manos encomiendo mi espíritu, y se va el espíritu del Señor Jesús al Padre, de vuelta al Padre. Ahora nosotros, ¿a quién le tenemos que encomendar? Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Tenemos que encomendarle nuestro espíritu al Señor Jesús, y el Señor Jesús lo va a llevar al Padre, porque nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Amén. Nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo. Mire, se lo voy a mostrar y con esto ya voy finalizando. Lucas 23:46 dice, y Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. Ahora Esteban, Hechos 7:55 al 57 dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Los vio a los dos. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron, bueno, los que estaban, los judíos, ¿verdad? Todos los sacerdotes y los otros judíos que estaban ahí. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él. Versículo 58 al 60 dice, y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo, que es Pablo, ¿verdad? Él fue testigo de eso. Pero aquí viene en el 59, y mientras apedreaban a Esteban, recuérdese que él vio al Padre y vio al Hijo. El Señor Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban vio al Padre, pero no le encomendó su espíritu al Padre, porque ese no es el orden. Por eso aquí en la tierra, tú a quien le das, le vas a dar cuentas a tu padre espiritual, al pastor, bueno, según como lo reciban, ¿verdad? Algunos simplemente como pastor o como su pastor, algunos como padre espiritual y otros solo como hermano, depende. Entonces, el orden sí altera el producto, hermano.
El orden de los factores sí altera el producto. El Señor dejó un orden. Entonces ahora el Señor le encomienda al Espíritu al Padre. Aquí Esteban ve al Padre, ve al Hijo, pero no se le encomienda al Padre, porque nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. Entonces ahora Esteban dice, él lo invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y el Señor Jesús lo recibe. Cuando no encomendamos nuestro espíritu a Él, nos va a costar llegar a donde tenemos que llegar. Tenemos que cuidar. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, murió. ¿Así dice? Durmió. Los que tenemos a Cristo, no morimos, dormimos. Pero ahora, los que están allá, los que están muertos, ya no podemos, bueno, al menos no debemos hablar con ellos, ¿verdad? Pero no están en el cielo, ni pueden hacer nada por ti. El único que puede hacer algo por ti es nuestro Padre, es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo, nadie más. Él es el que tiene el poder para salvarte, para darte vida. No le pidas a un muerto que te cuide, pídele al Señor que vive y vive para siempre. Amén. Así que, aleluya, dale una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a orar, bendito Dios, amado Padre. Gracias, Señor, te damos. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias por haber venido a nuestra vida, Señor. Gracias por haberte presentado ante nosotros, Señor, dándonos y mostrándonos tu bendito amor, tu gracia, tu misericordia. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia, de tu palabra, de tu revelación, bendito Padre. No queremos caer en idolatría, no queremos caer en espiritismo, no queremos caer en engaño, Señor. Permítenos y permite a aquellos que están escuchando esta enseñanza, esta palabra, bendito Dios, que has preparado para nosotros hoy, que puedan abrir sus ojos. Tu palabra dice, tú que estás dormido entre los muertos, levántate, te alumbrará Cristo. Oh bendito Padre, es tiempo que aquellos que duermen entre los muertos, que despierten y que puedan recibir la misericordia, la gracia y las bendiciones de parte de Dios. Amado Padre, que nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales sean abiertos, sean tocados y que podamos entender estas cosas. Por eso la importancia de recibirte a ti, porque al tenerte a ti recibimos la primera resurrección, y aquellos que reciben la primera resurrección no tienen parte en la muerte segunda, Señor, que es la muerte eterna. Bendito Dios, yo bendigo la iglesia, pero te ruego que nos des sabiduría para poder ir y predicar tu evangelio, sabiendo, Señor, que aquellos que no te tienen a ti no tienen esperanza de vida. Y nosotros no podemos callar, Señor, no podemos callar con nuestras familias, con nuestros amigos. No podemos tener ese corazón insensible de no presentar el evangelio de salvación a aquellos, Padre Santo, a los cuales amamos, conocemos, bendito Dios, estimamos en nuestra vida. Y aquellos que no conocemos también, Señor, poder presentarle ese mensaje de salvación que tú has traído y que nos has dado por medio de ese sacrificio, Señor, en el cual tú entregaste tu vida para que nosotros tengamos vida. Señor, desde ya reprendemos todo aquello que esté moviéndose en contra tuya, todo aquello que esté moviéndose en tu palabra, Padre, en la palabra que se esté dando en este instante. Bendito Dios, todo aquello que esté en contra, lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos luz en aquellos que puedan estar pensando mal, sintiendo cosas diferentes a la que tu Espíritu Santo da. En el nombre de Jesús declaramos luz en ellos para que puedan venir a la salvación. Quizá hay alguien que no haya recibido al Señor. Recuérdate, bienaventurados aquellos que fueron parte de la primera resurrección. La primera resurrección la llevó a cabo el Señor Jesús, o la lleva a cabo el Señor Jesús
en nosotros cuando le recibimos, que nuestro espíritu recibe vida. Así que si quieres hoy aceptar al Señor Jesús, solamente decláralo ahí donde estás y recíbelo. Dile: Señor Jesús, yo creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios. Entra a mi corazón, dale vida a mi espíritu. Te recibo como mi Rey y Salvador. Guíame todos los días de mi vida hasta estar contigo para siempre. Si tú hiciste esta oración, si tú lo crees con tu corazón, has recibido esa primera resurrección, la cual te aparta de la segunda muerte, que es la muerte eterna. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos, aquellos que nos ven, que nos escuchan, aquellos que están acá. Y pedimos, Señor, por la salud de mi esposa, Señor amado. Te ruego por la salud, por la sanidad de ella, en ella, Señor. Sana su cuerpo, sana sus almas, sana su espíritu, bendito Dios. Que todo cáncer, toda célula cancerígena, ese tumor cancerígeno que en ella está, Señor, muera en el nombre de Jesús. Y el día de mañana que va a tener ella su cita en el hospital, bendito Padre, que la verán los doctores, los especialistas, declaramos ya que ese tumor está muerto, bendito Dios, y que ha de salir, Padre, para la gloria de tu nombre, bendito Dios. Y de igual manera pido por todos aquellos que están pasando por lo mismo y a otros que estén pasando por otra clase de enfermedades. Desde ya te pido por la sanidad, por el milagro de sanidad en sus vidas, Señor. Bendigo la vida de mi apóstol, Señor, del apóstol Sergio Enrique, de mi pastor, Padre, de mi Padre espiritual, que has dejado en esta tierra para guiarme, bendito Dios. Yo bendigo su vida, la vida de su familia, el ministerio que le has dado, Señor. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermano.